Simón Bolívar llega al cine de animación stop motion gracias a la cinta Pequeños Héroes, primera de su tipo en Latinoamérica. Exposición Francia, territorio líquido, se presenta en la capital colombiana. La literatura es una forma de la felicidad, afirmó el escritor mexicano Juan Villoro en el marco del primer encuentro de lectores de la Ciudad de México. En la capital mexicana dan color original a piezas arqueológicas de Tenochtitlán. Y permanezcan atentos, porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Es un gusto recibirlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de ILCE. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos los próximos 30 minutos porque les tenemos mucha información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Los cineastas latinoamericanos han empezado a echar mano de técnicas más avanzadas para la realización de sus filmes. Tal es el caso de la cinta Pequeños Héroes. Los invito a ver la siguiente nota al respecto. Simón Bolívar ya es un personaje del cine animado gracias a la película Pequeños Héroes, dirigida por el cineasta argentino Juan Pablo Buscarini. La cinta, de 76 minutos de duración, es la primera realizada en Latinoamérica con la técnica del stop motion y presenta una versión redimensionada del mito de Simón Bolívar para contar la historia épica del llamado Libertador de América, que lideró la emancipación sudamericana frente a España. El proyecto nació en 2009 con la intención de obtener un avance para la animación latinoamericana a través de una técnica jamás utilizada en el cine infantil de la región. Se trata de un proceso que permite capturar los movimientos de los actores gracias a un traje especial compuesto de sensores que rastrean sus expresiones, dando vida a personajes digitales. Tras cosechar un Goya por la producción argentino-española El Ratón Pérez, Buscarini se enamoró de la técnica del proyecto, rodado en 3D y que recientemente se presentó fuera de competición en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el más importante del mundo en su género. La trama gira alrededor de 3 niños huérfanos, una mestiza, un esclavo y un hijo de herreros, que descubren unos planos para la gesta de Bolívar y emprenden un viaje para encontrar y ayudar al militar venezolano a completar su lucha por la independencia de las Américas. El realizador expresó que las películas con mensaje nacionalista no funcionan entre el público infantil e instó a ver esta producción al estilo de un filme de Indiana Jones. Reconoce que es difícil acercarse a una figura épica como la de Bolívar, del mismo modo que sería complicado abordar la vida de otras figuras de la historia universal como Napoleón o Alejandro Magno. Tanto bronce, tanta estatua, tanto mausoleo. Llega un momento en que dudas, ¿cómo va a ser que hable con un niño?, reflexionó Buscarini, quien dejó claro que pese al tono épico de algunos momentos, la película huye de la veneración nacionalista. La emoción y la voz firme pero cálida del doblador de Bolívar, el actor Simón Pestana, fue clave para evitar que el Libertador hablara en todo momento como si estuviese dando un discurso y conseguir así un personaje de carne y huesos que despertara cierto afecto entre los más pequeños. Asimismo, con la intención de apostar por un doblaje muy natural, los encargados de poner voz a los protagonistas fueron 3 niños de edades similares a sus alter ego en la pantalla, una práctica poco habitual en las producciones audiovisuales infantiles. En opinión de Buscarini, el filme se sale de los cánones del cine infantil dominado por los estudios norteamericanos. Desmarcarse del cine de Hollywood no es una pretensión ni un esnobismo, sino una obligación. Querer imitar lo que hacen con menos presupuesto y quedarse en una copia a medio camino no sería sensato. Por eso estamos condenados a diferenciarnos, puntualizó el cineasta argentino. Distintas perspectivas de apreciar el entorno de varios fotógrafos franceses es el tema de una interesante exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la capital colombiana. Veamos los detalles a continuación. En el 2010, los fotógrafos franceses Fred Delangle, Jérôme Brésillon, Cédric Delsox y Patrick Messina se inspiraron en las misiones fotográficas de la DATAR, una comisión territorial del gobierno francés en los años 80 y que marcó un hito en la fotografía de paisajes para crear un colectivo independiente. El objetivo era que quienes participaran debían encontrar una manera de representar el territorio francés contemporáneo. Le pedimos al curador inglés Paul Wombell
que le diera una dirección artística al proyecto. Desde el 2010 hicimos reuniones cada 2 meses. Los fotógrafos venían para presentar sus proyectos y Paul decidía si eran aceptados o no, explica Messina. Fue así como lograron reunir a 43 fotógrafos que realizaron 41 obras. Hubo trabajos en conjunto que se pueden ver en la capital colombiana en la exposición Francia, Territorio Líquido, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Mambo. La muestra, que forma parte del año Colombia-Francia, permanecerá abierta al público hasta el 16 de julio. Messina aclara que no se trató de hacer un documental o solo mostrar las regiones de Francia, sino que cada fotógrafo tuviera una experiencia propia del territorio, real o ficcional. Los resultados fueron muy diferentes. Por ejemplo, Thibault Brunet se enfocó en las fotografías de paisajes urbanos que están en Internet y que se utilizan en los videojuegos. De ellas extrajo los edificios y creó así un territorio virtual mediante retoque digital. Es muy difícil de explicar, pero el término Francia, territorio líquido, surgió de eso. Hoy, las fronteras son temporales y cambian en función de la política y de la tecnología, sostiene Messina. El espectador podrá constatar esto a través de temas como la globalización, la memoria, la subjetividad, el concepto de nación y la migración desde diferentes perspectivas. Las fotografías de Messina se centran en mostrar la costa oeste de Francia, al lado del Atlántico y en donde hay varias islas pequeñas, un territorio significativo para sus padres, su esposa y sus hijos pequeños. Quise preguntarme por qué tenemos esos vínculos con ciertos lugares, dice el fotógrafo. Los asistentes también podrán conocer las obras de Gilles Mamat, Geoffroy de Bosmenou, Aglaé Bory y Audé Sirvain, entre otros. Como parte del año Colombia-Francia, el Mambo también exhibe las muestras Territorio, Arles en Bogotá, producto del trabajo de 3 colombianos y 2 franceses durante una residencia en Colombia. Además, la muestra Ágora, una instalación del artista Nicolás Claus, que muestra escenarios de la vida cotidiana en diferentes países. La misión de estabilización de la ONU para Haití, MINUSTAH, concluirá su trabajo en 6 meses gracias a la mejora general de las condiciones en el país, informó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Sandra Honoré, jefa de esa misión. Afirmó que en los 13 años de la presencia de la MINUSTAH, el país caribeño ha avanzado notablemente hacia la estabilidad, por lo que ha llegado el momento de adecuar la colaboración entre la comunidad internacional, la ONU y Haití. Subrayó que aún existen desafíos políticos que impiden el progreso uniforme y hacen que el país precise cierto apoyo. La misión se cerrará el 15 de octubre y el secretario general ha recomendado que haya una misión sucesora centrada en el Estado de Derecho y en el acompañamiento de la Policía Nacional Haitiana en materia de derechos humanos y ejercicio de buenos oficios. Creemos que con el gobierno de Haití recientemente instalado y con el progreso del proceso político, la sociedad civil está lista, señaló. La misión de la ONU en Haití fue desplegada en 2004 tras la propagación a gran parte del territorio nacional de un conflicto armado que había empezado en la ciudad de Gonaives. En Panamá, la celebración del Mes de la Etnia Negra, como es tradición, se extiende durante todo mayo con una programación de actividades culturales en las que el Instituto Nacional de Cultura, INAC, tiene una gran participación. Este año, la agenda del 6º Afrofestival Internacional Panamá 2017 continúa con una serie de charlas y conferencias sobre emprendedores, talleres de turbantes, feria artesanal, cultural y artística, festival de calipso, expo arte y cultura afro, desfiles de moda afro y el gran desfile de la etnia negra en Río Abajo. Kyra Harding, presidenta del Afro Festival, señaló que la gente quiere ser negra y se siente orgullosa de ser negra, gracias a las actividades que realizamos para dar a conocer la cultura. Otra de las novedades de este evento es el Fashion Festival International con diseñadores de Estados Unidos, Perú, Venezuela y Panamá. Las actividades en conmemoración de la etnia negra abarcan a las provincias de Darién, Colón, Coclé y Bocas del Toro. Saturnino Herrán fue un destacado pintor mexicano de inicios del siglo XX, que desarrolló su pintura dentro de la corriente del indigenismo. Veamos el siguiente perfil para conocer más de su vida y obra.
La prematura muerte de Saturnino Herrán Guinchard a la edad de 31 años privó a la pintura mexicana de un verdadero talento. Nacido en Aguascalientes, México, el 9 de julio de 1887, Saturnino Herrán fue hijo del escritor y dramaturgo José Herrán y Volado, por lo que desde muy niño se distinguió por su afición a las bellas artes, mundo al que le fue fácil introducirse. Al fallecer su padre en 1903, se traslada con su familia a la Ciudad de México y comienza a trabajar para ayudar a los gastos de su casa, a la vez que inicia sus estudios de dibujo en la Escuela de Bellas Artes. En 1908 comenzaría lo que los especialistas han denominado la etapa de consolidación profesional de Saturnino Herrán, la cual comprende hasta 1911. La pintura titulada Labor, firmada en 1908, marca el arranque de su producción pictórica. Desde entonces, su obra se caracterizaría por su particular énfasis en la clase obrera y la vejez, resaltando a detalle el desarrollo de las formas humanas, especialmente los rostros contrastantes de jóvenes y viejos. Otras de sus pinturas más reconocidas son La Ofrenda, de 1913, La Criolla del Mantón, de 1915 y El Cofrade de San Miguel, de 1918. Saturnino Herrán murió en un hospital de la Ciudad de México el 8 de octubre de 1918 tras una cirugía para corregir un mal gástrico que le impedía digerir alimentos. Aunque su producción pictórica no es muy abundante, gracias a su calidad y técnica ha llegado a ser considerado como precursor del muralismo mexicano y fuente de inspiración constante para la Escuela Mexicana de Pintura. Recientemente se llevó a cabo el primer encuentro de lectores de la Ciudad de México, donde el escritor mexicano Juan Villoro charló con promotores y lectores. Ahora los invito a conocer algunas de sus opiniones respecto a la lectura. No se puede imponer la lectura. No debe tratarse de una obligación. Hay que entender que los libros no son solo un objeto utilitario. Requiere de grandes intercesores que le hagan ver a la gente que la literatura no es solo la reserva de lo útil, sino que la literatura es una forma de felicidad, expresó el escritor Juan Villoro, quien brindó la conferencia inaugural del primer encuentro de lectores de la Ciudad de México, organizado por las Secretarías de Cultura Federal y Capitalina en la Biblioteca Nacional. En su charla con lectores, mediadores y promotores de lectura, el ganador del Premio Iberoamericano de Letras 2012 hizo énfasis en que hay que contagiar la lectura, no imponerla. De ahí que sea importante que la persona que la promueva también entienda que la lectura es una forma de felicidad. He leído sobre cuáles son los métodos más eficaces para crear lectores y casi todos coinciden en que la mayoría de los lectores recuerdan cuál fue su primer libro y la persona que se los leyó, y esto representa un vínculo emocional en el que la lectura se convierte en una forma de afecto y nos ayuda a crear comunidad. Para Juan Villoro, el lector ideal sería alguien que nunca ha leído un libro por gusto y por lo tanto aún no ha llegado a la lectura, pero puede hacerlo. La literatura se escribe en soledad y se lee casi siempre en soledad, pero la lectura permite el vínculo con los otros, con los demás. No sabe que la lectura es un placer que puede acompañarlo para siempre. Creo que ese lector que de pronto abre un libro, cruza un umbral y descubre que lo que consideraba una obligación se convierte de manera hechizante en un gozo, en una dicha. El narrador, dramaturgo y ensayista hizo referencia a dos de sus obras, el monólogo teatral Conferencias sobre la lluvia y la novela El libro salvaje, en los cuales trata por un lado la figura del bibliotecario y por otro la capacidad única en que los libros se mueven para llegar a sus lectores y puedan tener vida propia. La frase más importante del monólogo es cuando el bibliotecario se pregunta qué va a pasar con su oficio cuando la gente lea exclusivamente libros electrónicos y llega a la siguiente conclusión: lo más importante de los libros son las manos que nos los entregan. Mientras tengamos necesidad de otras manos, habrá libros en papel. Esto se refiere a esta comunidad en la que no soy solo yo el que está aquí, también soy el otro que da los libros. Durante su intervención, Juan Villoro también habló de la condición dinámica de la lectura. El escritor señaló que un libro resucita cuando se abre, tiene un lector y empieza a convertirse en una obra de arte. Los libros son ventanas infinitas porque nos permiten ver parajes de otras épocas y geografías, pero también son espejos que nos permiten vernos y entendernos en ellos, dijo.
Los objetivos del primer encuentro de lectores son reconocer la labor de mediadores y promotores de lectura, reflexionar en torno a la diversidad de público lector y celebrar el acto de leer como un derecho cultural. El encuentro da continuidad a los encuentros estatales de mediadores de lectura que se realizan en las diferentes entidades de la República Mexicana con el apoyo del Fondo Especial de Fomento a la Lectura, administrado por la Dirección General de Publicaciones y su Programa Nacional de Salas de Lectura. Bienvenidos a su sección Resonancia, el eco de la música en Iberoamérica. En esta ocasión tenemos como invitado al cantautor salvadoreño Roberto Noches, quien con 2 materiales discográficos en su haber, continúa abriéndose paso en el ámbito musical, tanto de su país como fuera de él. Hoy nos va a platicar acerca de su vocación por la música y de su trayectoria, y actualmente presenta su nuevo material, Música al Aire. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, para mí es un gusto estar aquí contigo compartiendo en Horizonte Iberoamericano, en Resonancia, una sección, pues, para mí es un agrado, ¿no? ¿Cómo te defines como artista? Pues soy un artista totalmente libre para poder, digamos, tomar decisiones en cuanto a lo que yo presento a mis proyectos, ¿no? En este caso, pues, la música, que tiene mucho que ver, pues, con ritmos de diferentes tendencias, pues ser un artista libre en ese sentido, ¿no? Incluso para escribir, para hacer una composición y no sentirme atado a nada. Okay. Así me considero. Y bueno, ¿a qué edad empezaste a interesarte por la música? Me interesé más o menos como a los 12 años, que comencé a hacer algunas letras de algunas canciones que por cierto me quedaban mal. En un inicio, pues la música no era como mi primer sueño a lograr o mi primer proyecto, por ponerlo así. Sino que era otra cosa, era más el fútbol, digamos, en este caso. Pero resulta que una lesión en mi columna vertebral, pues me hizo cambiar un poco y a partir de eso, pues tomé como más la decisión o tratar de canalizar esa frustración que yo tenía por el deporte, que no podía seguir, que quizás comencé a hacerlo ahí por los 16 años, ya mis primeras canciones y composiciones, ¿verdad? Entonces, ahí fue justamente donde yo, pues, tomo ya la decisión de ser lo que hasta hoy pues estoy realizando como artista, ¿no? Okay. ¿Y quiénes son tus influencias musicales? Pues mis influencias han sido muchas, desde el rock en español, rock en inglés. Al inicio quizás era como más cerrado y me gustaba más el tema del rock y estar como más influenciado por ese género, pero creo que lo más importante en la música pues es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar todo tipo de género, hasta lo tropical. Pues a mí me gusta mucho la salsa, por ejemplo, que la salsa, Rubén Blades, son artistas de los cuales aprendes porque pues son latinos y tienen una influencia musical bastante fuerte, ¿no? Y tienen una riqueza, ¿no? Y de eso pues es de lo que yo me voy influenciando. ¿Cómo aprendiste a componer y a cantar? Pues creo que fue algo natural. Yo creo que a medida he ido pasando el tiempo y con la gente con la que yo he ido, digamos, rodeándome, el hecho de estar rodeado de personas que sí saben, digamos, o que manejan, pues o tienen otro criterio musical, te va ayudando, ¿no? A ir aprendiendo a diferentes maneras de componer, ¿no? De hacer una canción. Hacer las canciones, quizás yo me fijaba mucho en cómo lo hacían los demás artistas que pues te he venido mencionando, sí. y de esa manera quizás lo fui yo haciendo, ¿no? Un poquito más empírico, y que la misma vida y la misma experiencia te va dando, como te digo, pues con la gente que te vas rodeando. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu propuesta musical? ¿En qué género la ubicas? ¿A quién va dirigida más que nada? Lo mío es como... bueno, mucha gente me ha comparado y me ha dicho que puede ser pop, puede ser rock, puede ser latino. Pues yo lo manejo, digamos, en un género como más alternativo, ¿no? Que pues tenés diferentes facetas musicales, pero lo manejo quizás como más alternativo, ¿no? Y quizás pues tengo más una influencia del rock, como te mencionaba. Es una gama de música dentro de eso, el pop y el rock, ¿no? Entonces, creo que por ahí está todo el asunto musical o el género por el que yo estoy definido. Ricardo Noches ha estado presentando 2 discos en su carrera, uno en 2010 y llamado La Calle del Todo, y el segundo material lanzado también a inicios de este año, que se llama Música al Aire.
¿Cuántas canciones integran este material y de qué temas tratan? Bueno, el primer disco del que mencionaste, que se llama La Calle de Todo, la idea era mostrar que por medio de una calle pues es suficiente para darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Ahí pasa el amor, pasan las guerras. O sea, bueno, por lo menos en mi país es suficiente una calle para darte cuenta de eso, ¿no? De que hay un sinfín de cosas. En el caso del nuevo disco, que se llama Música al Aire, sigue siempre teniendo esa misma línea, donde yo pueda abordar temas que son pues con una influencia más de un sentimiento hacia alguien, digamos en este caso hacia una mujer, por ponerte un ejemplo, pero también tiene una tendencia de lo social, ¿no? O sea, temas que yo abordo, que me gusta pues siempre meterme como en ese contexto, y lo demás pues viene siendo también de la vida cotidiana, de lo que nos pasa a nosotros pues todos los días, y de igual forma en el tema del romanticismo, ¿no? Que eso es lo que yo abordo, que eso está plasmado en Música al Aire. ¿Qué nos puedes decir específicamente sobre el tema Vuelva aquí, que es el que nos vas a interpretar a continuación? Esta canción surge de una manera bien extraña, porque la verdad que yo la hice, el primer coro, digamos, lo hice pensando en una persona que pues significa mucho para mí, y que se alejó un tiempo, y que en realidad no fueron tantos días, fueron como 2 días, pero yo sentí la ausencia de ella, ¿no? Lo bonito, digamos, o lo interesante en esta canción, en esta composición, fue que al término de hacer ese coro, surgen como otros fantasmas de gente que está ausente en mi vida, ¿no? Entonces, pues me recordé de un tío que falleció hace muchos años, recordé incluso personas que significaron y que a lo mejor se fueron, mis mejores amigos, amigas que se fueron, que ya no están acá, no es que estén fallecidos, sino que hayan fallecido, sino que viven en otro país y que pues ya no los pude volver a ver. Entonces ese tema comenzó como a fluir más por alguien que me hacía falta, digamos, más allá de un tema que fuera de amor hacia una pareja, digamos. Así comenzó, pero terminó siendo alguien, como te digo, por la ausencia, digamos, en este caso de alguien, que es lo que realmente es esta canción que se llama Vuelve aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales y tu contacto para que las personas estén al tanto de tus actividades? Bueno, pues en mis redes sociales pueden encontrarlas en mi página de Facebook como Roberto Noches, músico o banda. Noches es con Z al final, y en este caso el perfil de artista pues lleva una tilde en la O, porque así es mi apellido. Para las redes sociales, en Instagram me encuentran como Noches R, si no me equivoco, y en YouTube también me pueden encontrar, donde están todos mis videoclips, como Noches RC. ¿Algo más que quieras agregar para el público de Horizonte Iberoamericano? Pues yo creo que nada más pues agradecerles este espacio, ¿no? de estar aquí, venir a compartir mi trabajo, mi propuesta, pues que viene de El Salvador, y que pues hemos tratado la manera de venir quizás a proyectarnos un poco más a nivel de Latinoamérica, porque venir aquí a México prácticamente es como hacer una cuestión más internacional, ¿no? Y pues para mí ha sido un honor, ¿no? Es momento de escuchar a Roberto Noches con esto que se llama Vuelva aquí. Sin ti es difícil sonreír, es llamar a la nostalgia, y así es como vivir, sin rumbo, sin sentido. Es como la mañana si no aparece el sol, es como las estrellas si no llega la noche. Así me siento yo. Vuelve aquí, no te alejes de mí, que la vida no es igual sin ti. Vuelve aquí, yo te quiero decir. Tengo una
carrera con tu ausencia y me ganó la soledad. Y siento que mi cuerpo está invadido de una crisis de ansiedad. Y como un cigarro encendido que nadie lo fumó, y como un árbol sin ramas y sin hojas, así me siento yo. Vuelve aquí, no te alejes de mí, que la vida no es igual sin ti. Vuelve aquí, no te alejes de mí. ¿Qué hago con tanto espacio? Vuelve a mí. Vuelve aquí, no te alejes de mí, que la vida no es igual sin ti. Vuelve aquí, no te alejes de mí. ¿Qué hago con tanto espacio? Vuelve aquí, no te alejes de mí. De mí. Seguramente al ir a una exposición arqueológica nos topamos con piezas de una gama de colores grises, rosados y violáceos, pero no siempre fueron así. Una interesante exhibición que se presenta en la Ciudad de México nos muestra cuál fue el color original de estas esculturas de la antigua Tenochtitlán. Para brindar una visión precisa y rigurosa de cómo lucía la colorida capital de la Triple Alianza en la época prehispánica, con los templos gemelos de Tlaloc y Huitzilopochtli dominando el horizonte de la ciudad-isla en azul y rojo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguró la exposición temporal Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan. El Museo del Templo Mayor, ubicado en el corazón del centro histórico de la capital mexicana, presenta esta muestra que recupera el color que originalmente tenían piezas emblemáticas de la cultura mexica. Como una muestra del aspecto original de las esculturas, capaz de envolver al visitante en el significado y las sensaciones que de 1440 a 1502 produjo cada color en ellas, la exposición presenta los imponentes monolitos de Tlaltecutli, la Coyolxauhqui, el Chacmol, un guerrero estelar, y dos monumentales cabezas de serpiente, además del cráneo de un guerrero sacrificado decorado por los mexicas para representar a Mictlantecutli, dios de la muerte. La muestra también incluye videos explicativos sobre este trabajo de los investigadores para la recuperación del color y finaliza con una sección de objetos de pequeño formato como vasijas, cetros, cuchillos, relieves y almenas que por ser parte de las ofrendas estuvieron en mejores condiciones para conservar su pigmentación. Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor y curador de la exposición, explicó que para que el visitante del siglo XXI tenga esas percepciones del pasado, durante 25 años se realizaron intensas investigaciones sobre el cromatismo en las esculturas, el cual se perdió y en muchos casos desapareció por el paso del tiempo, la acción de la naturaleza y la mano del hombre. Los especialistas detallaron que si bien en los códices se han identificado una gran cantidad de pigmentos, la paleta pictórica de la escultura y la pintura mural de la civilización mexica era más reducida, pues se limitaba a 5 colores básicos: rojo, blanco, azul, negro y ocre, la mayoría de origen inorgánico. La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 20 de agosto, está integrada en total por 28 obras, entre originales y réplicas de la escultura polícroma del Templo Mayor. El Monumento Nacional La Flor de Venezuela es un centro cultural que incluye una biblioteca y un anfiteatro, pero lo que más llama la atención es su singular diseño en forma de flor. Veámoslo en el siguiente collage.
Esto ha sido todo por esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en Horizonte Iberoamericano. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Manténganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y escríbanos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx y esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión. Se despiden de ustedes Kenneth Jeffney Y Sergio Navarrete. Hasta entonces.